Mm, Hola a todos. Muchos me han preguntado cómo hacer esta cuchara arcoíris y peculiar que ha aparecido en muchos de mis videos. Para ser honesto, yo mismo no lo sé muy bien, así que vamos a investigar este tema inusual. Compré esta cuchara con un acabado tan colorido hace unos años en la tienda Zara Home. La he estado usando durante casi 5 años. Y sorprendentemente, en todo este tiempo apenas se ha rayado y el recubrimiento se ha mantenido bastante resistente. Además de esta cuchara, tengo un spinner con un recubrimiento similar. Y también esta figura extraña que se llama antialoide. Un objeto curioso, al igual que su coloración. Pero, ¿cómo lograron los fabricantes de estos objetos darles un aspecto tan inusual? Para ello, decidí comenzar con la tecnología que ya conozco para dar un acabado irisado a diferentes metales y ver si es aplicable aquí. En uno de mis videos anteriores ya les mostré un método para colorear metal sin usar pintura, específicamente el proceso de anodización. Con este método, al pasar electricidad a través de soluciones de diferentes sustancias, se puede dar al metal en el ánodo casi todos los colores del arco iris. De ahí el nombre de anodización. Los metales del grupo 4 y 5 de la tabla son los más adecuados para este método, de Mendeleev, pero más a menudo se utiliza titanio común para estos fines. El color del recubrimiento obtenido depende del voltaje aplicado, y cuanto mayor sea el voltaje en el ánodo, más se desplazará el color hacia el verde. Para mi experimento, compré este tenedor cuchara de titanio, pero por ahora es bastante problemático anodizarlo, debido al mango mate, en el que los colores casi no se verán. Por lo tanto, primero decidí pulirla bien. Después de pulir, preparo una solución al 10% de ácido cítrico y luego sumerjo los electrodos en el recipiente. Como cátodo, simplemente usaré un trozo de papel de aluminio de titanio, y para el ánodo tomé mi cuchara pulida. Ahora la sumerjo en la solución y comienzo a sacarla lentamente, al mismo tiempo aumentando el voltaje en mi fuente de corriente. En este momento, se forma una fina capa de óxido en la superficie del titanio, y cuanto mayor es el voltaje, más gruesa se vuelve. El color del metal depende del grosor de esta capa, debido a un proceso llamado interferencia de la luz. Este proceso lo ha observado cada uno de ustedes cuando ha visto cómo se forman manchas irisadas en los charcos por la gasolina derramada sobre ellos. Aquí, también, debido a la alta fluidez de la gasolina, se forma en la superficie del agua una película finísima, de solo unas pocas decenas de nanómetros, lo que hace que la onda de luz que pasa a través de ella se superponga con la luz reflejada del agua, alterando así la longitud de onda de la luz reflejada. Con mi cuchara anodizada todo ocurre de manera similar, solo que en lugar de gasolina, en la superficie del titanio aparece una fina película de óxido semitransparente, que crea el mismo efecto de interferencia de la luz. De este modo, debido a estos inusuales efectos cuánticos, como por ejemplo en la superficie de un charco de gasolina derramada, la cuchara resultante también adquirió diferentes colores. Sí, se ve bastante interesante, pero ¿cuánto se parece esta cuchara a esa misma cuchara arcoíris de la tienda por un precio bajo? Al comparar, aún se nota que mi creación casera no alcanza en color a la cuchara de fábrica, que tiene un mayor contraste y un color más uniforme. En el titanio anodizado también se puede ver que el color es algo apagado y la transición de colores es más abrupta. Si comparamos la dureza de los recubrimientos, por ejemplo, si lijamos ambas cucharas con una herramienta rotativa, se puede ver cómo la capa de colores del titanio se desgasta en segundos, mientras que en la segunda cuchara todo ocurre un poco más lentamente. Lo más probable es que esta capa de color aquí sea también más resistente. Sí, y si también comparamos ambas cucharas por peso, la de titanio, aunque es más grande en tamaño, resulta ser mucho más ligera que su compañera contrastante, que probablemente esté hecha de acero. Bueno, dado que en esta cuchara de la tienda se utiliza alguna otra tecnología diferente al anodizado, no me queda más remedio que comenzar a buscar la tecnología de tal recubrimiento en artículos científicos. Y después de varias horas de búsqueda, encontré un artículo que habla sobre recubrimientos bastante similares en color y propiedades para el acero.
En esta imagen, la similitud de color con mi cuchara es especialmente notable. Y este recubrimiento, que según la descripción, consiste en una capa de nitruro de titanio, cubierta con una pulverización de nitruro de titanio aluminio. Sin embargo, hacer tales recubrimientos en condiciones semiartesanales es bastante problemático. Y además el resultado obtenido fue más o menos similar al de fábrica. Por lo tanto, en principio, no me queda más remedio que ir a nuestra universidad y averiguar allí si alguien se dedica a estos recubrimientos inusuales. Bueno, vamos allá. Mi camino me lleva a la Universidad Técnica de Tallinn, al Departamento de Mecánica e Ingeniería, donde tuve la suerte de encontrarme con científicos que se dedican precisamente a la pulverización de recubrimientos duros sobre herramientas de acero, por ejemplo, en fresas o taladros. Me llamo Vitaly Podgórsky, soy investigador principal en la Universidad Técnica de Tallinn. Nos dedicamos a los recubrimientos duros. He traído conmigo varias cucharas de acero comunes, en las que intentaremos aplicar ese mismo patrón iridiscente, como en mi cuchara de la tienda Zara. En el laboratorio hay una instalación semi-industrial bastante grande para aplicar esos recubrimientos. Y el día que llegué, los científicos justamente habían hecho un pedido para aplicar una capa de nitruro de titanio. En fresas como estas para una empresa estonia, la tecnología de aplicación de recubrimientos aquí se lleva a cabo en varias etapas. Para empezar, el llamado sustrato, por ejemplo, las mismas fresas de acero, debe limpiarse de suciedad y aceite que quedan de su fabricación. Para esto, se pueden simplemente lavar, o para una limpieza más profunda, calentar en una cámara especial bajo vacío, para eliminar completamente todas las impurezas, mejorando así la adhesión, o en términos simples, la adherencia del nuevo recubrimiento a la superficie del metal. Para una adhesión aún mejor, las mismas fresas se someten a un tratamiento de chorro de arena con partículas diminutas de óxido de aluminio de solo 25 micrones de tamaño. De esta manera, se crea una superficie ideal para aplicar el mismo nitruro de titanio. Según los científicos, el proceso de preparación antes de la aplicación, así como el costo de todo el equipo para preparar el sustrato, cuesta casi más que la propia instalación para aplicar los recubrimientos. Y sí, por cierto, esta instalación cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Después de la limpieza, las fresas preparadas se colocan en la llamada carrusel, que se introduce dentro de la cámara de la instalación, donde ocurre todo el proceso. También se puede ver que en la puerta del aparato hay instalado un tipo de barra metálica, y esto no es otra cosa que un cátodo de titanio, hecho de titanio de alta pureza, del cual posteriormente se obtendrá el nitruro de titanio en la superficie del producto. Además de las fresas, decidimos fijar una cuchara de acero en la carrusel para que también se cubra con nitruro de titanio, ya que aquí todo lo que está en la cámara se cubrirá uniformemente con esta capa dorada. Después de todos los preparativos, se cierran las puertas de la instalación y se activa el programa automático para la pulverización de nitruro de titanio, que dura alrededor de 4 horas. Como me dijeron, muchas acciones y modos de esa instalación tan costosa son un secreto comercial del fabricante de estos aparatos. Pero aún así, me permitieron conocer algunas disposiciones básicas y el principio de funcionamiento. Les contaré. Después de encender la instalación, primero se extrae todo el aire de la cámara principal y se crea un vacío bastante profundo para eliminar todo el oxígeno. Después de eso, se introduce un poco de nitrógeno puro de los cilindros para crear una atmósfera de nitrógeno. Luego, se crea un voltaje con una corriente muy alta, alrededor de 150 A, entre el cátodo y el ánodo, lo que provoca que se encienda un arco eléctrico en el cátodo de titanio giratorio. Debido a esto, el titanio comienza a evaporarse de la superficie y moverse hacia el carrusel giratorio, y al mismo tiempo reacciona con el nitrógeno en la cámara, formando nitruro de titanio amarillo. Todo esto ocurre a una temperatura de aproximadamente 450 grados Celsius, por lo que las paredes de la cámara deben soportar estas condiciones. Así, y capa por capa, en las fresas de acero, así como en mi cuchara, se forma una fina capa de nitruro de titanio dorado, con un grosor de aproximadamente 2 micrómetros. Pero no me dijeron los parámetros exactos. Por cierto, esta tecnología de recubrimiento por arco de vacío fue inventada en la época soviética, en los años 70 del siglo XX. Pero su aplicación comercial y masiva comenzó después de la venta de la licencia por parte de la Unión Soviética a los países occidentales.
Por eso, algunos detalles del funcionamiento de tales instalaciones siguen siendo secretos hasta hoy. Sin embargo, después de la aplicación, las fresas y algunos taladros se cubren con esta capa amarilla de nitruro de titanio que los hace mucho más resistentes al desgaste y aumenta su vida útil. Lo mismo ocurrió con mi cuchara. Y sí, ahora se ve mucho más atractiva, casi como si fuera de oro. Además, se ha vuelto más resistente a los arañazos, al igual que las brocas duraderas. La dureza del nitruro de titanio es 100 veces mayor que la del acero inoxidable común. Ahora, además de las cucharas, muchos domos de iglesias están recubiertos con nitruro de titanio, que parecen dorados aunque no tienen ni un gramo de oro. También muchos artículos decorativos, como manijas de puertas, utensilios metálicos y algunas partes móviles de diferentes mecanismos, están recubiertos con nitruro de titanio, ya que este recubrimiento es increíblemente resbaladizo. Bueno, ahora, para convertir una cuchara dorada de este tipo en una arco iris, pero hay que aplicar una capa finísima de nitruro de titanio y aluminio, como se mencionó en el artículo anteriormente citado. Para ello, volví a enviar esta cuchara para el recubrimiento, junto con algunas brocas que en ese momento estaban siendo encargadas para el recubrimiento. Para crear la capa de nitruro de titanio y aluminio, se coloca otra barra catódica en la instalación, esta vez de aluminio. El proceso aquí ocurre de la misma manera que con el nitruro de titanio. Solo que esta vez, en la cámara, bajo la influencia de un arco eléctrico, se evaporan dos metales, titanio y aluminio, que reaccionan con el nitrógeno en la cámara caliente y se adhieren al producto en forma de una capa más resistente, nitruro de titanio-aluminio. En teoría, si todo se hace correctamente, en esta cuchara dorada debería depositarse una capa finísima de solo 50 nanómetros, creando así un efecto de interferencia de la luz y convirtiendo esa cuchara dorada en una iridiscente. Sin embargo, en la realidad, al recibir la cuchara después del recubrimiento, resultó ser simplemente negra, probablemente debido a una capa demasiado gruesa de nitruro de titanio-aluminio sobre ella. Como me dijeron más tarde, el equipo para aplicar el recubrimiento aquí es muy potente y simplemente no puede aplicar capas tan finas. Capas de nanómetros, como se indicó en mi artículo. El mínimo que se puede aplicar es medio micrón, lo cual es ya 10 veces más grueso de lo que necesitaba. Idealmente, el recubrimiento debería haber parecido como en esta tuerca, donde se logró aplicar una capa finísima sobre la capa amarilla de nitruro de titanio y aluminio, lo que resultó en esos hermosos patrones iridiscentes. Pero, tal resultado, lo más probable, es simplemente una coincidencia. Lo único es que en una cuchara, en el mango, resultó haber una pequeña mancha, con el recubrimiento que necesitaba, es decir, con el efecto de interferencia. Aparentemente, esta área fue presionada contra algo y la capa de nitruro de titanio y aluminio no tuvo tiempo de crecer aquí. Pero ahora tengo un par de cucharas negras bastante inusuales con un recubrimiento casi indestructible. Si comparamos este recubrimiento de nitruro de titanio y aluminio negro, por ejemplo, con el nitruro de titanio común, se puede ver que el recubrimiento negro resulta ser más resistente al desgaste, por ejemplo, al impacto de mi taladro. Además, con una cuchara negra de este tipo, se puede rayar fácilmente el nitruro de titanio, pero al revés ya no es posible. Y no es de extrañar, ya que el nitruro de titanio y aluminio negro es 2 veces más duro que el nitruro de titanio amarillo común. Pero aún así, ¿cómo hacer una cuchara tan colorida?, se preguntarán ustedes. Bueno, sí, hay un método, ya hemos considerado uno que no me funcionó, pero existe otro. Por ejemplo, se puede lograr ese efecto si se cubre la cuchara con oxinitruro de titanio. Por ejemplo, si tomo una de mis cucharas amarillas con recubrimiento de nitruro de titanio y la caliento bien con un soplete de gas, al enfriarse, parte del recubrimiento se oxidará, formando una capa iridiscente de ese mismo oxinitruro de titanio. Sin embargo, el color aquí no resulta tan brillante como en la versión de fábrica. ¿Cuál es la razón? El hecho es que en condiciones de fábrica se utilizan otras instalaciones para aplicar el nitruro de titanio, donde la temperatura es más baja y la velocidad de pulverización es menor, los llamados pulverizadores de arco múltiple. Al igual que en mi caso, primero se aplica una capa de nitruro de titanio amarillo a la pieza, y luego se añade un poco de oxígeno a la cámara, que oxida el nitruro de titanio ya depositado, dándole ese color iridiscente uniforme, como en esta cuchara. Desafortunadamente, en nuestra universidad no tenemos tal instalación, pero ahora hay muchas. Los chinos, que simplemente han inundado el mercado con varios productos, tienen este inusual color iridiscente. La única ventaja es que ahora estos productos son bastante baratos debido a la producción en masa en China.
Bueno, y por la ayuda en los experimentos quiero dar las gracias a Vitaly Podgórsky y Heiner Bachistrem de la Universidad Técnica de Stalinsk. Es decir, si alguno de los espectadores quiere recubrir algunas cucharas o herramientas, pueden contactarte, ¿verdad? Bueno, probablemente sí. Bien, dejaré un enlace en la descripción. Pero en principio creo que después de ver este video, han aprendido bastante sobre los diferentes recubrimientos para metales. Y cómo finalmente hacer una cuchara arcoíris tan inusual con un recubrimiento bastante resistente. Pero, si les gustó este video, no olviden darle un like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.